El timbre sonó, y por un segundo, la escuela se partió en dos. Para muchos, era la promesa de escape. Para otros, el recordatorio de un territorio que debía ser respetado. Lucas atravesó el corredor como quien pisa un puente. Pasos largos, mirada baja, manos metidas en los bolsillos de una chaqueta que olía a cine barato y a humo de otros días. Cuando pasaba cerca de los casilleros, el murmullo se convertía en silencio. Algunos estudiantes se apartaban sin mirar, como si una sombra física se desplazara con él. Ese silencio era su corona. A los 17, Lucas había aprendido a medir el poder en función del miedo que podía provocar. No había nacido líder por carisma. Había aprendido a corregir la incomodidad con un empujón. Su reputación era una construcción cotidiana. Chistes que cortaban, empujones en el patio, rumores alimentados por risas nerviosas. Con el tiempo, esa construcción se volvió sólida. Lo llamaban el matón, no porque lo eligieran, sino porque nadie se atrevía a quitarle ese título. En su cabeza no había lugar para la duda. La duda era un lujo de otros. Pero como todas las estructuras formadas sobre grietas, la de Lucas crujía por dentro. Había noches en que el ruido de la casa lo seguía hasta la escuela, la puerta que se cerraba con demasiada fuerza, la radio apagándose tarde, pasos que no eran pasos de acompañamiento, sino tropiezos en la oscuridad. La casa de Lucas no era un secreto público, era una zona de las que se hablaba en voz baja, con miradas que intentaban no preguntar demasiado. Su madre, Marta, trabajaba por horas que no aparecían en los recreos. Su padre, Ronaldo, existía en la casa como una presencia intermitente, una figura que dejaba más huellas que palabras. Un recuerdo corto le venía a Lucas a veces y lo sacudía como un viento frío. Tenía 9 años y el bar de la esquina olía a cerveza y a café mal hecho. Su padre, con la camisa arrugada, se inclinaba sobre la mesa y no podía sostener un cuento hasta el final. La memoria no mostraba golpes ni sangre, mostraba algo igual de contundente, la sensación de quiebre, la certeza de que la estabilidad era frágil. Esa certeza era la primera escuela de miedo de Lucas. Aprendió que controlar a otros distraía del propio vértigo. La llegada de Gabriel a la escuela fue silenciosa. No hubo entrada triunfal ni presentación oficial. Apareció un lunes cualquiera, con la mochila bien ajustada y una manera de mirar que no buscaba aprobación. Gabriel era nuevo, piel oscura, postura erguida, edad parecida a la de Lucas. No era un tipo ruidoso, ni un héroe dramático. Su presencia tenía la sencillez de lo que no necesita anunciarse. Se ubicó en la clase como quien ocupa una silla que le pertenece por derecho, sin pedir permiso y sin urgencia. El primer choque ocurrió en el casillero, un lugar donde se rompen muchas pretensiones. Lucas estaba organizando su territorio. Un comentario seco, una sonrisa que cortaba. Gabriel abrió su casillero con calma, como si supiera que las puertas son solo objetos, y no armas. «Tú eres Lucas, ¿no?», dijo Gabriel, sin levantar la voz. Lucas alzó la vista y notó, por primera vez, que el chico no parpadeaba. No había ese destello de miedo en los ojos de Gabriel. Había otra cosa, atención contenida, una especie de curiosidad que no se inclinaba ni hacia la sumisión ni hacia el desafío. «Sí», respondió Lucas, jugando la voz como se juega una carta escondida. «¿Y?». Gabriel recogió un cuaderno y lo dejó en su mano. El cuaderno tenía la portada gastada, una etiqueta con el nombre de la escuela y una mancha de pintura en la esquina. No era un objeto impresionante, era uno más. Aún así, lo sostuvo como si guardara algo que no fuera suyo. «He oído de ti», dijo Gabriel. «Dicen que te cumplen, si tú lo ordenas». La frase cayó como una piedra en agua. La superficie se estremeció. Lucas sonrió por inercia, la sonrisa que siempre había funcionado para inclinar conversaciones. Había detrás un mecanismo conocido, intimidar, para ser invencible. Pero la sonrisa encontró un vacío. Gabriel no sonrió de vuelta. En vez de eso, dejó el cuaderno en el casillero y miró a Lucas con una especie de respeto que no exigía reciprocidad.
¿Y eso te gusta?, preguntó Gabriel, con la calma de quien habla de un objeto en la mesa. La pregunta fue simple y punzante. Lucas no sabía cómo responder sin revelar lo que no quería, que el miedo de otros le hacía sentir fuerte, aunque esa fuerza fuese un parche encima de una grieta. «No es cuestión de gustar», contestó, con la voz rasposa que había ido puliendo. «Es cuestión de orden». «¿Orden?», repitió Gabriel. «Entonces, ¿por qué temes tanto a perderlo?». La respuesta no llegó. Lucas, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin el guión. Su poder tenía un borde. Si el otro no mostraba miedo, el truco no funcionaba. En el aula, la profesora Clara notó la tensión. Tenía los ojos hechos para reconocer placas de peligro emocional. Después de años enseñando, había aprendido a ver el movimiento sutil que anunciaba tormentas. Clara observó a Gabriel sin la condescendencia de muchos. No lo catalogó como víctima ni como amenaza. Simplemente lo ubicó en la realidad y siguió el hilo. Notó también cómo Lucas evitaba el contacto prolongado, cómo su mandíbula se tensaba con facilidad. Durante esa semana, pequeños incidentes pusieron a prueba el equilibrio del patio. Murmullos, un cuaderno robado que apareció en la escalera, una bandeja volteada en la cantina. Nada que rompiera reglas formales, pero suficientes para mantener la atmósfera que sostenía a Lucas en su pedestal. Cada acto era como un recordatorio. Tienes terreno, no lo pierdas. Gabriel no se aisló. En la semana se sentó con Camila y Amanda en el almuerzo. Se interesó por los temas de una clase, respondió con serenidad y era amable sin reclamar reconocimiento. Su normalidad funcionaba como una pequeña revolución, en un lugar en el que la normalidad de muchos estaba condicionada por evitar choques. En más de una ocasión, Gabriel dejó fragmentos escritos en un blog anónimo que empezaba a moverse entre los estudiantes, Máscaras del Patio. Nadie sabía quién era el autor, y quizá eso era lo que lo volvía eficaz. Las palabras circulaban como espejos. Un fragmento, leído en voz baja en la biblioteca, decía: «Hay quienes confunden respeto con silencio. El respeto te sostiene, el silencio te encierra. Si alguien te obedece por miedo, no te respeta, te usa para proteger su propia calma. ¿Qué harías si lo que sostienes es solo una fachada?». Los textos no acusaban, proponían reflexión. Algunos los tomaban como provocaciones, otros como consuelo. Para Lucas, las frases pegaban en el interior como arena en una herida, irritaban sin mostrar la razón clara. Una madrugada, después de una discusión sin estruendo en la cocina, Marta encontró a Lucas en la puerta, con la mochila lista. Ella no dijo las palabras que tal vez quería. «Cálmate, hablamos después». En lugar de eso, le dio una bolsa con pan y un abrazo torpe que sabía a urgencia. Marta trabajaba en un taller de costura hasta altas horas. Sus días eran tramos largos entre encargos y la casa. Para ella, el orden era costumbre y la preocupación una ruina silenciosa. Le preocupaba su hijo, claro, pero también la necesidad de pagar cuentas. Le dolía no poder darle más tiempo. Lucas volvió a la escuela con una mezcla de irritación y algo parecido a la pena. No sabía cómo nombrar ese soplo que le atravesaba el pecho cuando el pensamiento de su madre le venía. Había aprendido a enterrar la pena en movimientos, empujones, chistes, silencios. Ese era su lenguaje. La tensión subió durante los días siguientes hasta que llegó a un punto de inflexión inevitable: el estacionamiento. Era uno de esos espacios liminales, con la luz naranja de las farolas y el silencioso rumor de los motores. Los chicos se armaban de valor para resolver disputas a la vista de nadie, como si el anonimato del asfalto les permitiera cierta libertad. Se dijo que Lucas enfrentaría a Gabriel allí, que pondría fin a cualquier resistencia con una demostración clara de poder. La noche del encuentro, el estacionamiento estaba salpicado de sombras largas. Renato llegó con su grupo, esa camarilla que había aprendido a moverse en la estela del poder de Lucas. Renato era más pequeño en cuerpo, pero mordaz en la lengua. Había sido amigo de Lucas alguna vez. La amistad se había convertido en una relación de utilidad. Renato sabía que la proximidad a Lucas le daba beneficios, y Lucas toleraba a Renato porque le aseguraba una red. Gabriel no llegó solo. Caminó tranquilo hasta el punto pactado, sin prisa y sin espectáculo. No tenía compañeros que lo empujaran, solo su paso sereno. Cuando Lucas lo vio, algo en el mecanismo interno se desplazó. Iba preparado para la humillación pública, para el ademán que mostraría quién mandaba. Esperaba que Gabriel sintiera miedo y que el miedo fuera combustible. En cambio, Gabriel lo miró directo a los ojos y extendió una mano. No fue un gesto teatral,
No fue una rendición ni una provocación. Fue una oferta mínima, la posibilidad de un contacto que no fuera una herida. Renato resopló como si aquello fuera una broma. Los demás rieron, un poco de incredulidad y mucho de alivio anticipado por el espectáculo. Lucas, que había memorizado la forma en que el miedo de otros le servía de blindaje, se quedó congelado. La cámara de su mundo interior enfocó un instante en su mano, calculando si debía contestar con fuerza o con indiferencia. La mano de Gabriel ahí, tendida, no reclamaba nada salvo una decisión. Por primera vez, Lucas sintió el peso de la elección. Podía golpear, reafirmar el reino. Podía humillar y recuperar esa corona intangible que tanto había costado construir. Era posible que la vergüenza, la propia, fuera el precio de aceptar la mano, pero la mano también insinuaba algo nuevo, un respeto que no exigía temor. Lucas vaciló. Su primer impulso fue empujar, simbólico o literal. Un golpe hubiera sido la línea divisoria más fácil. Sin embargo, antes de actuar, recordó la cocina fría, el abrazo torpe de su madre, el cuaderno manchado de pintura en los casilleros, la voz de la profesora Clara que decía sin predicar: «Hay maneras de construir fuerza que no necesitan lastimar». Esa pequeña frase, dicha en un aula sin nadie pidiéndolo, había venido a posarse donde la decisión debía tomar forma. Entonces, en el silencio que siguió, Lucas soltó una risa corta, amarga, y dio un paso atrás. No tomó la mano de Gabriel, tampoco lo golpeó. Fue una respuesta hueca, no una rendición noble, un mecanismo de supervivencia que confundía a todos. Renato bufó, la tensión quedó suspendida como una cuerda tensada a punto de romperse. La escena hubo de resolverse en minutos que parecieron eternos. Los chicos se dispersaron con murmullos. Algunos cruzaron al otro lado del estacionamiento como si el suelo hubiera cambiado de color. Gabriel se quedó unos segundos más, miró a Lucas sin reproches y con la misma calma se dio la vuelta y se fue. No había que ganar nada en la retirada. La retirada era, en sí, un paso que no anunciaba debilidad. A la mañana siguiente, el rumor corría como una grieta en la pared. Lucas dejó pasar la mano de Gabriel. Algunos lo llamaban cobarde, otros lo llamaban sabio sin saberlo. Lo que nadie supo en ese instante fue que algo en Lucas se había quebrado, y en esa ruptura había una posibilidad de reconstrucción. Si te interesa ver más historias de cambio real, dale like y suscríbete. La profesora Clara, que no perdía detalles, empezó a conversar con algunos colegas. La directora Solange y el profesor Roberto, psicólogo de la escuela, se reunieron para evaluar los hechos y las tensiones. La institucionalidad apareció como una malla necesaria, no para castigar sin sentido, sino para crear espacios donde el empeño de la transformación pudiera sostenerse. Hubo advertencias formales, hubo oportunidades de mediación, se registraron llamados telefónicos. Las medidas no eran grandilocuentes, pero existían: entrevistas con estudiantes, turnos de escucha con Roberto, una nota en el boletín de la escuela sobre conductas respetuosas. Era un primer andamiaje. Y al mismo tiempo empezó a germinar una idea entre algunos alumnos y profesores. ¿Y si convertimos la inquietud en un proyecto? Clara propuso, en voz baja y sin triunfalismos, un espacio donde se hablaran las pequeñas cosas que, sumadas, mantenían el ciclo del miedo. El nombre surgió casi por intuición: Novos Caminos, sin prisa, sin presumir de soluciones. No era un programa estatal ni una campaña de redes. Era una iniciativa escolar para hablar, para escuchar, para proponer acciones concretas, cartillas para docentes, talleres para estudiantes, un blog donde se volcaran testimonios y reflexiones. Gabriel, desde el principio, se ofreció a colaborar, no como Mesías, sino como alguien que quería aportar una voz honesta. En su cuaderno empezaron a aparecer borradores, ideas para talleres, preguntas abiertas que invitaban a la autorreflexión, propuestas de actividades artísticas para la Semana Cultural. Algunos textos fueron publicados anónimamente en el blog Máscaras del Patio, otros circularon en hojas pegadas discreta y estratégicamente en los pasillos. Uno de los posts que se compartía decía: «Caminar con una máscara es menos agotador si alguien te devuelve el rostro. No estoy hablando de heroísmos, hablo de conversaciones difíciles. ¿Cuánto pesa decir lo siento?
¿Cuánto cuesta preguntar ¿estás bien? Cuando no conviene hacerlo? Esos textos surtieron un efecto inesperado. Se volvieron espejos. Estudiantes que nunca habían pensado en sus actos comenzaron a escribir anónimamente sobre pequeños arrepentimientos. Algunos contaron cómo habían seguido a otros por miedo a quedar solos. Otros, al contrario, hablaron de cómo habían encontrado cobijo en grupos. La dinámica se volvió una mini red de testimonios que la escuela no esperaba. Mientras tanto, en la casa de Lucas, la vida continuaba con su presión habitual. Marta consiguió un trabajo extra en una boutique del centro. Las horas ampliadas trajeron algo de alivio económico, pero no aseguraron paz. Ronaldo apareció y desapareció con la irregularidad de quien no es candidato a reconciliaciones fáciles. En una noche, más silenciosa que otras, Lucas encontró un cuaderno viejo en una caja que su madre dejó en la sala. Tenía la letra de su padre en algunos fragmentos y entre frases cortas, un dibujo infantil, una casa con ventanas, una figura pequeña afuera y otra dentro. Lucas no buscó el significado profundo, simplemente sintió que aquella imagen conectaba con algo que prefería no nombrar. Guardó el cuaderno en la mochila como quien esconde una piedra que pica. El proyecto Nuevos Caminos empezó a organizar reuniones. Clara coordinó la primera sesión abierta. Los interesados podrían inscribirse y traer propuestas. La escuela cedió la sala multiusos y Roberto se ofreció para facilitar las conversaciones. Hubo tensión en la programación. La directora quería protocolos claros, garantías. Algunos padres exigían medidas disciplinares más severas antes de hablar de proyectos. En la escuela, nada se daba por sentado. Todo requería negociación. En la primera reunión, el número fue menor de lo esperado, pero la calidad fue alta. Gabriel habló de la diferencia entre respeto y miedo de manera serena. Lucas asistió sin anunciarlo. Se sentó en un costado, con la chaqueta cerrada, observando con la distancia de quien teme ser el centro. Cuando la palabra fue abierta, llegaron testimonios que no siempre eran cómodos, confesiones breves, acusaciones suaves, preguntas que no buscaban reparar de inmediato, sino entender. Aparecieron también voces anónimas en el blog que relataban pequeñas historias. Alguien que había ayudado a un compañero sin que se supiera. Una persona que dejó de reírse ante el chiste cruel y se sintió aislada por un día. Otra que contó cómo había imitado comportamientos molestos porque lo aprendió en la casa. Los testimonios no ofrecían soluciones mágicas, ofrecían realidad, y con ello, una base para trabajos concretos. No todos recibieron bien la iniciativa. Renato, que observaba desde su posición cómoda en la periferia del poder, sintió la amenaza. La pérdida de la hegemonía del patio implicaba la posibilidad de que su propio estatus se deshilachara. En su núcleo, Renato tenía ambiciones: gustar, controlar, ser visto. Perder la de Lucas era perder un amparo. Empezó a circular la posibilidad de que alguien resolviera el tema de manera más autoritaria. Hubo chistes a medias, comentarios en el grupo de WhatsApp que no eran anónimos, sino cínicos. Renato puso en marcha pequeñas acciones para probar la solidez de la iniciativa. Rumores, alguna broma pesada de madrugada, una pintada con insultos dirigida a los organizadores. El primer acto de vandalismo apareció una mañana en el muro del patio, tinta negra que acusaba la iniciativa con palabras burdas. No era una destrucción mayor, pero sí un símbolo. Alguien no quería que eso prosperara. Clara y la dirección actuaron con cautela, recogieron pruebas, convocaron a la policía escolar y comenzaron un registro formal. La intención era clara. La escuela no podía ignorar la agresión simbólica, además de que había que proteger a quienes participaban. Eso generó reacciones mixtas dentro del grupo. Algunos pidieron que se identificara a los responsables, otros temían que una investigación estricta acentuaría el miedo y el cierre. Lucas, al enterarse, no reaccionó de inmediato. A su manera, sentía la presión en aumento. En la noche, mientras la casa dormía en pedazos de silencio distinto, revisó el blog y los mensajes. Leyó un comentario anónimo que decía: «El muro fue una palabra que no se supo decir en voz alta. Ahora hay que hablar». La frase le golpeó como un reflejo. Se preguntó quién había escrito aquello. Pensó en Gabriel, en la forma serena con la que había alzado la mano en el estacionamiento, y sintió una circunstancia nueva, la posibilidad de elegir otros gestos aparte de la violencia. En la semana siguiente, la escuela amplió la convocatoria para el proyecto: talleres artísticos, una guía para docentes que incluía estrategias para detectar señales de violencia sin cribar culpables de manera inmediata, y un plan para la semana cultural con una exposición llamada Máscaras. La exposición no sería una galería de culpas, sería un lugar donde se proponía la reflexión, fotografías, textos, objetos que simbolizaran las máscaras que todos usan. Pero la tensión no desapareció. Renato comenzó a moverse con más astucia.
Deslizó comentarios en el recreo. Se acercó a ex amigos de Lucas con ofertas de cosas que tenían brillo. Algunos aceptaron. Había quien veía en Renato un sustituto cómodo al mando de la jerarquía. Eso provocó pequeñas fracturas. Quien antes seguía a Lucas porque era más práctico, ahora evaluaba alternativas. Lucas percibía el movimiento desde afuera, con una mezcla de celos y extraña libertad. La posibilidad de que su ausencia no dejara un hueco insalvable. A esa altura, la madre de Gabriel, dona Conceição, ya había sido parte discreta del paisaje escolar. Exdiarista, mujer de trabajo duro, voz templada en los encuentros. Había acudido a una reunión inicial para apoyar a su hijo y de paso para decir que la escuela podría ser un espacio distinto si la comunidad se implicara. Su presencia no era espectacular, era constante y digna. Cuando habló en la primera reunión de padres, dijo en voz baja algo que nadie olvidó. No vengo con recetas, vengo con ganas de trabajar. Tengo manos para eso. Sus palabras significaron un puente. No venía a salvar a nadie, venía a participar. Conforme los días se apilaban, la historia se desplegaba en capas, pequeñas rechazas, actos de reparación tímidos, reuniones que abrían puertas. Lucas empezó a asistir a algunos encuentros del proyecto. No era algo público ni alegre, era una decisión contenida, casi clandestina. Iba porque algo en él le pedía otro camino, y porque en la elección de no golpear a Gabriel la noche del estacionamiento había quedado un resquicio. No sabía si era valentía o cansancio. En la primera sesión a la que fue, la dinámica fue lenta. Ejercicios de escucha, testimonios en grupos pequeños, preguntas que no buscaban definiciones, sino apertura. Cuando el facilitador preguntó, ¿qué aprendiste esta semana?, alguien dijo que había entendido la diferencia entre respeto y miedo. Gabriel aportó una idea sobre cómo representar las máscaras en la semana cultural. Fotos, sonorizaciones, piezas pequeñas que invitaran a entrar en diálogo. Lucas escuchó en silencio y por dentro medía sus palabras como quien afila una herramienta nueva. No todo fue línea ascendente. Hubo retrocesos. Una puerta rayada con insultos, una pelea entre dos alumnos que poco tenía que ver con el proyecto, pero que lo afectó en la percepción pública, rumores que retomaban la vieja lógica. Renato seguía empujando desde la periferia, y algunos de sus actos no eran clasificados, eran prácticos. Buscar aliados, sembrar dudas, provocar. La fragilidad de la iniciativa quedaba expuesta. La transformación no era automática, exigía paciencia, constancia y sobre todo el sostén de la comunidad. Lucas en esos días encontró un cuaderno más, no el viejo dibujo de su padre, sino uno nuevo que alguien había dejado en la mesa del comedor sin ser notado. Era un cuaderno con páginas arrancadas, y en una de ellas había un texto corto en letra firme que parecía un fragmento de diario, o una nota que alguien no quería firmar del todo. Lucas lo leyó con cierta clandestinidad. Decía, «Hoy me di cuenta de que hay cosas que repito porque las vi, no porque las elegí. Si no digo nada, seguiré siendo la sombra de alguien que no quiso enseñarme mejor». La frase le quemó. No supo cómo asumirse frente a esas palabras, y dejó el cuaderno en la misma mesa, como si apartarlo fuera un acto de cuidado. En la noche, le escribió a un número viejo con una sola línea. «Mañana voy a la escuela a ayudar con la exposición». No lo envió. La línea quedó en borrador, suspendida. Eso también era un modo de progreso. La intención contenida se acercaba a la ejecución. La historia se tensó hacia un nuevo momento. La escuela anunció un debate público sobre bullying y convivencia. Invitó a padres, alumnos, profesores, autoridades municipales. La fecha era en un mes. Para algunos era una oportunidad de mostrar progreso. Para otros, una trampa donde errores viejos podrían exhibirse. Preparar el debate implicó trabajo. Redacción de guías, ensayos, coordinación con la dirección y con Roberto, para garantizar que las víctimas y los implicados tuvieran acompañamiento. Gabriel, Lucas y algunos compañeros se anotaron para hablar. La expectativa creció, y con ella el temor a lo desconocido. Esa misma semana, alguien pegó un panfleto anónimo en el tablón. No todo lo que se arregla en un día. Pero alguien debe empezar. Al final, una firma. Un ex que aprendió. Fue suficiente para mover las conversaciones. Lucas leyó el panfleto en la sala de profesores y sintió que algo en su interior se abría y cerraba a la vez. No estaba seguro de querer la firma como verdad. No era el momento de certezas. Lo que sí sabía era que la escuela ya no era el mismo lugar que había conocido. Había grietas, y también manos que intentaban unirlas.
En la última tarde antes de la última reunión previa al debate, Lucas salió tarde de la escuela y caminó por la avenida que bordea el barrio. No había prisa en su paso. Necesitaba ordenar sonidos internos. El sol bajaba y el color de la ciudad se volvía más cálido, como si los edificios perdieran sus aristas. En la vereda, un cartel anunciaba la próxima semana cultural, la palabra máscaras impresa con tipografía grande. Lucas se detuvo a mirar el cartel, y por un instante pensó en la mano que Gabriel le había tendido. No había sido un gesto simple. Había sido un gesto que requería, a su vez, una aceptación imposible de medir. Al dar media vuelta, su teléfono vibró. Era un mensaje sin remitente. Cuídate. Hay ojos. No era una amenaza concreta, pero la frase le recordó que no todos querían el cambio. ¿Qué peso tendría su propia decisión si se volvía pública? ¿Qué precio tendría la reparación si otros preferían la continuidad del miedo? Lucas guardó el teléfono y siguió caminando. En su pecho, la mezcla de miedo y curiosidad no cesaba. Sabía que algo nuevo empezaba a escribirse, pero también sabía que la línea que separaba el pasado del futuro no siempre respeta deseos. Había que construirla paso a paso, con manos y con palabras, con riesgo y, sobre todo, con la persistencia de quienes estaban dispuestos a sostener un esfuerzo que no ofrecía soluciones instantáneas. Cuando llegó a la casa, Marta ya había dejado la mesa limpia y una olla con caldo en la cocina. No hubo preguntas incisivas. La cotidianeidad, en su lenguaje más honesto, habló de cuidado. Lucas tomó la sopa como quien acepta una tregua interior. Afuera, la ciudad comenzaba a apagarse. Adentro, la casa tenía una luz puntual que parecía decir: todavía hay tiempo para volver a armar lo que se haya caído. En la mesita junto al sofá, el cuaderno de Gabriel se mezcló con papeles escolares y un folleto que anunciaba el debate. Lucas lo miró y en su mente, por primera vez en mucho tiempo, apareció la palabra responsabilidad, no como una carga, sino como una posibilidad de reescritura. No supo si lo de afuera cambiaría con una sola decisión suya, tampoco pretendía milagros. Lo que sí comprendió con una claridad nueva fue que la posibilidad de no seguir alimentando el miedo por miedo mismo era real, y que quizás podía empezar por permitir que su mano no fuera la única arma disponible. Esa noche llegó un correo de la dirección, se confirmaban las medidas de seguridad para el debate y se pedía a los estudiantes que prepararan intervenciones con moderación. Lucas encendió la luz de su mesa y abrió el cuaderno que había encontrado en la sala. No era su escritura la que llenaba las páginas, eran frases cortas, a veces brutales en su sinceridad. Leyó hasta que la madrugada se hizo demasiado evidente, y en una página encontró una línea que parecía dirigida. No te confíes en la fortaleza que construiste con miedo. Hay más fuerza en pedir perdón y en escuchar que en alzar la voz contra otros. Si vas a hablar, habla por lo que harás, no por lo que ya rompiste. Lucas cerró el cuaderno con cuidado. No supo si la frase venía de Gabriel, de un anónimo, o de su propio reflejo. Lo cierto es que dejó la página abierta en su mente, junto a una nueva decisión tímida. Iría al ensayo del debate al día siguiente. No para defender una corona, sino para empezar a decir palabras que hasta entonces solo había sentido en silencio. Afueras de la escuela, en la noche, alguien dejó otra pintada, un símbolo pequeño, como una máscara con una llave dibujada en la comisura. No era grande ni vistosa, pero bastó para recordar que la ciudad también tenía voces que no querían el cambio. Lucas lo vio en la madrugada siguiente, y la imagen le quedó clavada como una pregunta sin respuesta. La ciudad parecía decirle: aquí vas a luchar por algo que no depende solo de ti. Y así, cuando la casa quedó en silencio, Lucas se apoyó en la ventana, mirando la calle que había recorrido muchas veces. La decisión de ir al ensayo era un paso pequeño pero decidido. A su espalda, la casa respiraba, Marta dormía, y el cuaderno cerrado parecía un pequeño testigo de lo que podía ser. Afuera, la noche parecía prometer que el conflicto no terminaría pronto. Dentro, en la cabeza de Lucas, la posibilidad de cambio comenzaba a ocupar más espacio que el antiguo guión del miedo. Se acercaba el día en que la escuela escucharía voces, y en algún lugar entre la mano extendida del estacionamiento y la pintada en la pared,
quedaba la prueba de que las transformaciones se tejen con contradicciones, gestos amables, sabotajes, papeles encontrados, reuniones largas y la terquedad cotidiana de presentarse a hablar, una y otra vez. Lucas sabía que su camino iba a tener recaídas. También sabía que ya no podía seguir huyendo del punto en que el pasado y el presente se cruzaban. La madrugada iba cediendo, y la primera luz entró por la ventana con la claridad de quien obliga a ver las cosas como son. Lucas apagó la luz de la mesa, guardó el cuaderno en la mochila, y por primera vez en mucho tiempo, respiró como si admitir una duda fuera menos peligroso que pretender tener siempre la razón. Afuera, la ciudad seguía despierta con sus historias. Adentro, la suya empezaba a girar hacia un lugar donde la palabra matón ya no sería la única que lo definiera. La mañana del debate llegó con un aire denso de expectación que se sentía en cada pasillo. La sala multiusos estaba dispuesta con sillas alineadas, un atril y una mesa donde la directora Solange colocó folletos con el programa, el listado de protocolos y un pequeño cartel que recordaba: escuchamos para cuidar. Había cámaras del noticiero local, sí, pero la escuela había negociado los límites: filmación solo del escenario, rostros de víctimas protegidos, cortes previstos para quienes pidieran privacidad. La institucionalidad, por una vez, se manifestó con cuidado medido. No escalofríos punitivos, sino asientos para acompañantes, profesionales de apoyo y hojas para consignar pedidos de intervención. Lucas llegó temprano. Había dormido pocas horas y llevaba la misma chaqueta, lavada, pero con la etiqueta de siempre. Caminó hacia la sala como quien entra a una cámara donde algo será dicho en voz alta por primera vez. No quería que su voz sonara como un espectáculo. Quería que fuese verdad. La mano le tembló apenas al apoyar los papeles en el atril. Había escrito y reescrito su discurso en la madrugada. No quería esconderse detrás de excusas ni maquillar su pasado. No buscaba absolución sin reparación. Buscaba que lo que dijera activara actos concretos. Del otro lado, Gabriel esperaba sentado junto a Donna Conceição. Ella llevaba un suéter sencillo y una mirada que había aprendido a medir las palabras. No hablaba mucho en público, pero su presencia era un recurso de dignidad que no se necesitaba adornar. Junto a ellos, Camila y Amanda, con carteles pequeños hechos a mano, miraban con atención. Roberto movía papeles y ofrecía a quien lo pidiera un turno de acompañamiento postdebate. Clara se sentó al fondo. No intervenía, vigilaba. El orden fue sencillo: intervenciones de introducción, el psicólogo explicando protocolos, luego la palabra abierta a estudiantes y padres inscritos. Cuando Lucas fue llamado, su nombre se oyó como quien recibe un juicio y una posibilidad a la vez. Subió al escenario con la respiración regulada, miró a la sala y evitó, deliberadamente, el gesto de teatralidad. Había escogido hablar con concretitud, no con dramatismo. Quiero comenzar diciendo que lo que hice y lo que hice permitir no puede justificarse, dijo. No vine a pedir que me crean sin esfuerzo. Vine a decir lo que haré para reparar y a pedir que me acompañen en eso. Las frases eran cortas, directas. Contó sin detalles violentos su trayectoria. Las noches en casa donde el ruido lo había educado en la sospecha, la manera en que había convertido el miedo de otros en una forma de protección, las veces que no había sabido pedir ayuda. No dramática exposición, señales, causas y responsabilidad. Luego, habló de nombres. Mencionó a quienes había herido en general, recordó las aulas donde había logrado imponer silencio y dijo que intentaría reparar. Presentó propuestas concretas. Voluntariado en talleres del proyecto Nuevos Caminos, sesiones de escucha facilitadas por Roberto, acompañamiento en la organización de la exposición Máscaras con trabajo de recolección, montaje y diálogo con víctimas que quisieran participar. Propuso además la idea de crear un fondo en la escuela para actividades reparadoras y capacitaciones para docentes, con su participación en tareas logísticas. Hubo silencio, y luego una mezcla de aplausos, miradas escépticas y preguntas. Algunas voces exigieron sanciones más duras, otras pidieron tiempo para confiar. El debate que siguió fue tenso, honesto y cuidadoso. Intervenciones que reclamaron consecuencias institucionales, propuestas que exigieron mayor acompañamiento psicológico, preguntas sobre cómo la escuela garantizaría seguridad. Roberto recordó los protocolos, sanciones proporcionales, trabajo reparador y acompañamiento obligatorio en casos identificados. Solange reafirmó que la escuela no toleraría intimidación y que habría seguimiento de cada caso. No era la promesa de un castigo sin sentido, era un sistema que intentaba equilibrar reparación, prevención y seguridad. Gabriel habló después, no para sermonear, sino para compartir una reflexión: la diferencia entre el respeto que se compra con miedo
y el que se construye en el tiempo. Habló de su madre, de la dignidad con la que ella había trabajado, de los textos en el blog y de cómo la escuela podía ser un lugar donde la palabra perdón tuviese sentido solo si venía acompañada de actos. Dio ejemplos concretos de actividades. Crear espacios donde los estudiantes pudieran practicar pedir disculpas en microgrupos, ejercicios de teatro que permitieran explorar roles de víctima y agresor sin humillación, y módulos para docentes sobre señales tempranas de violencia doméstica y cómo canalizar ayuda sin estigmatizar. No faltaron voces anónimas leídas en voz alta por Clara, testimonios del blog que la escuela había compilado con autorización. Uno decía: «Cuando callé la risa de los demás, callé también mi risa. Volver a reír fue el trabajo más difícil». Otro texto más breve afirmaba: «Pedir perdón es incómodo, hacerlo en voz alta es heroico». La lectura de esos textos contrabalanceó la frialdad de algunos comentarios. La palabra escrita, anónima y directa, devolvía humanidad. Al final del encuentro, la escuela acordó un plan: sanciones progresivas para actos concretos de intimidación, programas de acompañamiento, la asignación de un equipo mixto, docente, psicólogo, representante estudiantil, para coordinar nuevos caminos, y la aprobación de la exposición Máscaras en la Semana Cultural, con medidas de seguridad y un protocolo para la participación de quienes quisieran contar historias sin exposición pública. Fue un consenso imperfecto, pero surgió de la conversación. Además, la escuela decidió abrir canales para que quienes se sintieran en riesgo pudieran solicitar encuentros privados con Roberto. En los días que siguieron, el ritmo de la escuela adquirió un nuevo pulso: más reuniones, más planificación, más papeles. Nuevos Caminos se transformó de idea a proyecto con cronograma. Las sesiones eran puntuales y se repetían: ejercicios de escucha activa, talleres de arte-acción, escritura de relatos breves, grupos de responsabilidad donde antiguos agresores firmaban un compromiso de trabajo reparador supervisado por el equipo. Lucas se anotó en las tareas de montaje para la exposición y fue asignado a una subsección: a copiar objetos simbólicos que permitieran hablar de máscaras. Hubo quien suspiró, hubo quien miró con recelo. Para él, cada día era una prueba de persistencia. En las semanas siguientes aparecieron más textos en el blog. Algunos eran confesiones, fragmentos de culpa y deseo de cambio. Otros eran relatos de víctimas que describían cómo la escuela reaccionaba y qué medidas concretas pedían. Uno de los posts anónimos que circuló y que Clara leyó en una reunión decía: «Si la escuela es un espejo, que lo sea con limpieza. No borremos las manchas, aprendamos de ellas». Ese tono, que pedía transparencia sin venganza, fue la guía para varios encuentros. Renato, por su parte, no se quedó quieto. El proyecto minó su línea de confort. Sentía que una posible caída de Lucas lo dejaba sin la excusa para seguir donde estaba. Comenzó una serie de actos que no eran grandiosos: armar chismes, convencer a algunos para poner en duda las intenciones de la iniciativa. Un rumor que corría por la tarde. La escalada culminó una noche en que alguien rayó parte del mural donde se ensayaban bocetos para Máscaras. La dirección denunció el hecho y solicitó identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad y el registro de teléfonos en el perímetro arrojaron indicios que condujeron a una lista breve de sospechosos. Renato, que no fue directamente capturado en cámara, sí fue ubicado por testimonios que lo señalaban como agitador inmediato. La reacción institucional fue medida: investigación interna, citación a padres y sanciones educativas. Renato recibió una suspensión breve y la proposición de asistir a sesiones de orientación y participación en labores de reparación, supervisadas por Roberto. No fue una absolución, pero sí una oportunidad de trabajo guiado. Para alguien como Renato, la idea de estar supervisado y perder estatus fue una herida. Su reacción pública fue de rabia. En privado, la rabia se mezclaba con algo más: miedo a no ser nadie sin un pedestal. En la noche en que la sanción se notificó, Renato se encontró con un amigo de la infancia, Paulo, que ahora trabajaba en una ferretería y vivía con su madre. Paulo, que nunca había sido parte del núcleo de poder, miró a Renato con una mezcla de compasión y cansancio. «No siempre hay que ser el más ruidoso», dijo Paulo, sin ánimo de sermón. «A veces la gente respeta lo que aporta. ¿Qué aportas vos además de ruido?». Renato no supo responder sin sonar feroz. La conversación dejó en su estómago una sensación que no fue rabia ni alivio. Era el principio de una pregunta que todavía no quería nombrar. Mientras eso ocurría, en la casa de Lucas el tiempo también se movía.
Marta consiguió una mejor oportunidad laboral que le permitía menos turnos nocturnos y más estabilidad. No fue una solución inmediata, pero sí un alivio material. Lucas notó cómo la casa, al apagarse la radio tarde, ganaba noches más tranquilas. Ronaldo, en cambio, siguió apareciendo y desapareciendo. Había un rumor en el barrio sobre tratamientos ambulatorios que había comenzado a seguir, pero nadie en la casa lo confirmó. El cuaderno con la letra de su padre permanecía en la mochila de Lucas como un testigo que él consultaba de vez en cuando. Una tarde, después de una sesión intensa del proyecto, Lucas recibió un mensaje. Tu padre pidió hablar con vos. Dice que quiere ayudar. La frase llegó con un número desconocido. Lucas sintió el pecho apretado. No sabía si callar era protección o huida. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario una frase breve. Si la verdad duele, que duela con sentido. La línea quedó ahí, como un faro tímido. La Semana Cultural se acercó y la exposición Máscaras tomó forma. Hubo fotografías en blanco y negro, objetos cotidianos intervenidos, audios con testimonios anónimos y pequeñas instalaciones que invitaban al público a dejar una nota. Gabriel se encargó de coordinar un espacio donde quien quisiera podía dejar una carta anónima pidiendo o dando perdón. La lista de actividades incluía un panel con expositores jóvenes, un espacio de palabra para docentes y un taller de teatralización que trabajó con roles invertidos para que los participantes experimentaran la fragilidad del poder. El día de la inauguración hubo tensión contenida. La entrada al patio estaba custodiada por docentes y algunos voluntarios del proyecto. Se impidió la entrada de personas que estuvieran buscando confrontación. Llegaron familias, vecinos y autoridades locales. La exposición funcionó como una convocatoria amplia. Muchos se acercaban por curiosidad, otros por compromiso. En un rincón había una pequeña mesa con panfletos que explicaban cómo solicitar ayuda psicológica en la escuela y fuera de ella. La política de protección y reparación se mostraba en prácticas, no solo en discursos, sino en acciones palpables. Renato intentó irrumpir en la exposición en el momento en que una de las instalaciones estaba siendo explicada. Llegó acompañado por un grupo reducido. Su presencia tensó el aire. Hubo un intercambio duro de palabras. El personal presente actuó aplicando el protocolo: mediación inmediata, separación física y oferta para que quienes se sintieran amenazados acudieran a Roberto. Renato salió, enfadado, pero sin escalada física. La comunidad, sin embargo, respondió. Varios estudiantes se acercaron y, con palabras claras, exigieron respeto y señalaron que la violencia simbólica y el vandalismo tenían consecuencias. Fue un momento de consolidación. El proyecto había generado una red de apoyo lo bastante sólida para frenar un intento de ruptura. A la salida, Renato fue abordado por una docente que lo conocía desde niño. Sin levantar la voz le dijo: no sos malo por naturaleza. Estás acostumbrado a ganar con golpes que no son físicos. Te hace falta aprender otras formas de estar con la gente. Si querés, podés hacerlo acá, pero tenés que aceptar la condición de trabajar y escuchar. Renato no respondió con claridad. El gesto funcionó como una ficha que lo inquietó. La noche de la inauguración, en un acto que muchos no esperaban, Ronaldo apareció. No vino solo. Caminó despacio hacia la entrada, con la mirada esquiva, y al principio nadie lo reconoció. Cuando Lucas lo vio, sintió un repentino enredo de emociones: miedo, rabia, curiosidad y un deseo inmenso de no repetir la historia. Marta estaba al lado, inmóvil. Su expresión mezclaba alivio y desconfianza. Ronaldo no entró al patio. Habló con Solange y con Roberto en voz baja. Pidió permiso para ver a su hijo. La conversación fue breve. Se acordó un encuentro controlado en la sala de profesores. Allí, Roberto estuvo presente como garante de la conversación. Ronaldo habló con palabras cortas. Admitió que había errores, que había intentado dejarlo, que había intentado pedir ayuda y que estaba en un tratamiento que todavía no tenía forma, pero que estaba empezando. No había heroísmo en la escena, había fragilidad. Lucas, frente a su padre, sintió más preguntas que respuestas. Podría haber estallado, podría haber cerrado la puerta de golpe. En vez de eso, dijo una frase que había practicado en silencio. No sé si confío en promesas, pero puedo escuchar si hay actos. Fue una frase que no sanó nada de inmediato, pero que marcó un límite. Ronaldo, en silencio, dejó en la mesa un sobre con el nombre de una clínica y una nota.
quiero estar presente. No era una garantía, solo un intento. Después de la inauguración vino la Semana Cultural, representaciones, talleres y debates cortos. La exposición generó diálogo. Algunos jóvenes se sorprendieron al ver documentos y cartas que contaban pequeñas historias, disculpas que llegaron tarde, confesiones anónimas, testimonios que hablaban de miedo y de causas domésticas. Uno de los audiorelatos anónimos, reproducido en bucle en un rincón de la sala, decía: «Mi máscara no era para ocultar, sino para sobrevivir. Cuando la saqué, me encontré con la necesidad de aprender a hablar». Esa frase produjo silencios largos. La escuela, por su parte, publicó un pequeño informe al final de la Semana Cultural: número de participantes en talleres, cantidad de testimonios recogidos, propuestas de mejora para las guías docentes y la propuesta de institucionalizar nuevos caminos como parte de las actividades anuales, con la posibilidad de vinculación con redes comunitarias. El proyecto no terminó con la Semana Cultural. Se transformó en trabajo cotidiano. Se compilaron guías, recursos y un cronograma anual. Módulos obligatorios de formación para docentes, protocolos de intervención rápida y un equipo de pares jóvenes formados para acompañar primero y escalar a profesionales cuando fuera necesario. Se creó también un buzón anónima en la escuela para denuncias y pedidos de ayuda, que funcionaba con apoyo de Roberto y, según la gravedad, con acción institucional. En el plano personal, Lucas empezó a cumplir con lo que había prometido. Asistió a sesiones de reparación dirigidas por Roberto, donde no se le dio el protagonismo de la culpabilidad expuesta, sino trabajo práctico: limpiar un mural, organizar espacios, escuchar relatos y coordinar encuentros de diálogo. Aprendió, con dificultad y a regañadientes, a estar en un lugar donde su ego no era el centro. Hubo retrocesos, días en que viejos impulsos emergían, en que algún comentario le quemaba y respondía con dureza. Pero con cada recaída vino también una chance de reparación: pedir disculpas, acordar una reunión con la persona afectada y volver a comprometerse con una tarea concreta. Renato tuvo un proceso distinto. La sanción que recibió lo sacó del núcleo social que le daba aire. Pasó por las sesiones obligatorias con Roberto, y en una de esas tardes escribió una carta que circuló entre los organizadores. «No sé cómo pedir perdón sin fingir. Quiero intentar. Me asusta ser nadie». La carta fue recibida con cautela. No hubo un acto festivo de reintegración. Hubo reglas, plazos y tareas. Con el tiempo, Renato empezó a aparecer en actividades de voluntariado, lejos de un protagonismo que antes buscaba. Un día, en una charla pequeña con Lucas, dijo: «A veces pensé que era fuerte por no llorar. Ahora creo que llorar y pedir ayuda puede ser más ruido, pero es otro tipo de ruido». Lucas no respondió con consuelo rápido, simplemente escuchó. Ese gesto, que parecía mínimo, fue una señal de que el proyecto podía abrir espacios para aquellos dispuestos a trabajar. La madre de Gabriel, dona Conceizao, siguió presente. No hablaba en nombre de su hijo, pero participaba en talleres y colaboraba con la organización de actividades sociales. Recogía donaciones para la exposición, facilitaba contactos con organizaciones del barrio y, sobre todo, mostró que la dignidad no necesita gestos grandiosos. Uno de los momentos más simples y hermosos fue cuando, en una tarde de montaje, ella lavó algunos pinceles con una paciencia que parecía pedagógica. A su lado, Gabriel acomodaba una pequeña caja con cartas anónimas. En un momento, ella le tocó la espalda con una mano breve y dijo sin dramatismos: «Hiciste lo que tuviste que hacer. Sigue así». Esa frase, simple, pesó más que miles de gestos. Los meses transcurrieron con su ritmo de encuentros, pequeñas tensiones y avances. La prensa local hizo un par de notas. Algunos se sorprendieron y otros criticaron que la escuela visibilizara problemas. La comunidad respondió con opiniones diversas. En la escuela, sin embargo, el trabajo cotidiano consolidó prácticas que ya no dependían solo de voluntariado. La directora consiguió una asociación que apoyaba programas de prevención, lo que permitió formar a docentes y sostener al psicólogo con mayor carga horaria. El proyecto Nuevos Caminos comenzó a caminar con una base más estable. Un episodio que marcó un antes y un después fue la ceremonia de cierre del primer semestre del proyecto. La escuela convocó a quien quisiera compartir en voz pública. Lucas, sorprendentemente,
fue invitado a dar unas palabras finales. Subió al atril y habló con una honestidad que dolió a algunos y conmovió a otros. «No vine a ser un ejemplo», dijo. «Vine a decir que esto es difícil y que no hay atajos. Descubrí verdades que me avergüenzan. Aprendí la violencia que recibí y la repetí. Descubrí también que pedir perdón no es un acto único, sino una práctica que debo mantener. Y descubrí algo más, que lo que dije que tenía por poder era en realidad una jaula». Su voz, más tranquila que en el debate, se mezcló con murmullos y aplausos. No hubo lágrimas histriónicas, hubo reconocimiento. Gabriel se acercó y con un gesto que no buscó solemnidad, le dio la mano. No fue reconciliación completa, ni un pacto que borrara el pasado. Fue un indicador de que la conversación era posible. La historia de Ronaldo siguió con pasos pequeños. Empezó un tratamiento que combinaba terapia y asistencia en un centro local. No fue una recuperación lineal. Hubo recaídas y silencios, pero hubo también momentos de intento, llamadas guardadas que Lucas contestaba, visitas breves supervisadas por Roberto, y una mudanza eventual a un departamento más pequeño, lejos del bar de la esquina que había sido, por años, un símbolo de su fragilidad. Marta, en privado, decidió aceptar la propuesta de mudanza, consciente de que la vida no se repara en un día. La familia reorganizó horarios, y Lucas notó que al disminuir la tensión nocturna, su cabeza ganaba espacio para pensar y para sostener la escuela. El blog Máscaras del Patio siguió publicando. Sus textos fueron ahora más variados: entrevistas breves con docentes, guías con actividades, relatos anónimos y cartas que pedían y ofrecían perdón. Uno de los posts que circuló con fuerza decía: «La verdad no siempre es liberadora. A veces es un trabajo, pero sin ese trabajo, la palabra perdón queda vacía». Ese tipo de afirmaciones se convirtieron en leitmotiv, no en eslogan. La escuela, por su parte, archivó las guías y las compartió con otras instituciones. Llegaron consultas de escuelas vecinas pidiendo material y asesoría. Nuevos Caminos comenzó a pensar en una red que pudiera sostenerse más allá de las fronteras de un solo plantel. La evolución de Renato culminó en un episodio humano y complejo. Hubo un encuentro facilitado por Roberto entre él y uno de los chicos a quienes había menospreciado. Fue una conversación estructurada, reglas sobre tiempos, objetos simbólicos para indicar turno de palabra y la posibilidad de microacuerdos de trabajo reparador. Renato pidió perdón. No fue una escena perfecta. Se le quebró la voz en un momento y su disculpa sonó incompleta. El otro chico, en voz baja, aceptó un gesto de reparación concreto, que Renato ayudara a reparar un mural del barrio que había sido rayado. No fue la absolución pública, pero sí un comienzo concreto de trabajo conjunto. Esa tarea, día a día, fue más poderosa que las palabras grandilocuentes. El cierre de ciclo del proyecto, un año después de su inicio, no fue una coronación. Fue una sesión donde la comunidad presentó resultados, números de participación, testimonios de alumnos que habían cambiado de actitud y propuestas de continuidad. La escuela anunció que el proyecto sería parte del plan anual. Además, un grupo de estudiantes conformó un equipo que, con la supervisión de docentes, continuaría el blog y la organización de talleres. Lucas no dejó de tener dificultades, pero su identidad comenzó a mutar. De el matón a alguien que había aprendido a escucharse. Aún cometía errores. Hubo días en que respondía con dureza a comentarios, días en que evitaba encuentros incómodos. Pero el rasgo que más cambió fue su voluntad de reparación sostenida. Ofrecía su tiempo, no para limpiar su imagen, sino para que el trabajo común siguiera. El epílogo de la historia se tejió con escenas cotidianas que no son épicas, pero sí duraderas. Un día, en la biblioteca, Lucas coordinó un taller de escritura sobre máscaras. Vino gente diversa, chicos que habían sido objeto de burlas, otros que se habían defendido con violencia, docentes, madres y padres. En un momento, una joven que había sido víctima directa de acoso le dio la palabra y dijo: «No te perdono por lo que hiciste, te perdono por lo que ahora propones hacer».
Fue una frase que no buscó cerrar todo, fue una expresión honesta de una transición. Lucas aceptó sin buscar alivio, asintió y propuso un plan de tareas para el mes siguiente. Meses después, la escuela publicó un pequeño manual titulado Cómo acompañar, guía para docentes y familias, con materiales, casos y recomendaciones prácticas. Contenía además testimonios como el de Dona Conceizao, que hablaba de la dignidad del trabajo diario, y un pequeño apartado con herramientas de escucha, creadas por estudiantes. El manual se volvió un recurso usado en otras escuelas. No curó el daño, pero ofreció instrumentos para que el aprendizaje no quedara en palabras. La última escena sucede en una tarde templada, con la luz inclinada del atardecer sobre el patio. Lucas camina por el corredor, y ya no se escucha el silencio que antes marcaba su paso. Algunos estudiantes lo miran con naturalidad, otros con reservas. Él se detiene ante una pizarra donde los chicos han escrito en una actividad: mi máscara y lo que quiero mostrar. Hay dibujos, notas, una foto pegada, y en una esquina, un papel doblado. Lucas lo toma y encuentra una frase de alguien anónimo. Gracias por intentar. Lee y siente la palabra como un empujón para seguir. Esa noche vuelve a casa y encuentra a Marta sonriente con un plato caliente. No hay grandes declaraciones familiares, hay una cena compartida, la sensación de que algo tiene continuidad. En su habitación, Lucas abre el cuaderno donde fue anotando sus pasos, sesiones, pedidos de disculpas, actividades. Hay marcas de avance y renglones con errores. Escribe, como siempre había hecho, una línea breve para cerrar el día. Hoy trabajé con gente que me desafió a no esquivar. No terminé, pero sigo. Antes de apagar la luz, piensa en la mano que Gabriel le extendió aquella noche en el estacionamiento. No fue la mano que lo salvó, fue la mano que reveló una verdad. Su poder no dependía de la sombra que proyectaba sobre otros, sino de la responsabilidad con que decidiera usarse. Descubrir esa verdad fue en realidad la lección más dura y liberadora. No lo transformó en un santo, ni borró su pasado, pero dio lugar a una vida con menos máscaras impuestas y más trabajo visible. Al día siguiente, en la escuela, un pequeño grupo de estudiantes organiza una actividad para nuevas promociones, un taller donde se practiquen formas de pedir disculpas y pedir ayuda. Lucas coordina un segmento sobre cómo hacer reparación práctica. Renato asiste como voluntario, acompañado de su madre, que lo mira con una mezcla de orgullo y cautela. Dona Conceizao trae galletas para el club de lectura que se forma en la biblioteca. Gabriel, con su cuaderno, escribe una nota para un taller futuro. La comunidad no ha resuelto todo, pero ha aprendido a sostener el esfuerzo cotidiano. La última imagen es simple. El timbre suena y los niños salen al recreo. Esta vez, cuando Lucas pasa por el corredor, no siente que la escuela se parta en dos por su presencia. Siente más bien que camina en un espacio donde la responsabilidad tiene nombre y trabajo, donde su paso ya no exige silencio, sino conversaciones. Sabe que la palabra matón seguirá apareciendo en historias y en murmullos, pero también sabe que puede elegir qué hacer con ese nombre. Su respuesta no es una declaración solemne, es una práctica diaria de trabajo con otros, de reparación y de escucha. Si esta historia te movió, comenta cuál momento te impactó más, y suscríbete para escuchar más relatos así.